Hola, hoy estaremos repasando el taller de la página 65 que nos habla de las propiedades de los números reales, ¿sí? Vamos a responder este taller, a empezar a responder desde esta parte. Dice práctica guiada, dice determina la veracidad o falsedad, es decir, debemos decir si es verdadero o falso las siguientes proposiciones y justificamos la respuesta. O sea, tenemos que decir si la proposición que nos van a dar es verdadera o es falsa, y también debemos decir por qué decimos que es verdadero o es falso. Listo, entonces tenemos aquí el siguiente enunciado, ¿sí? Estas serían las proposiciones. La proposición A dice 4,3, es un decimal, ¿verdad? 4,3 pertenece al conjunto de los números enteros. Recuerde que los números enteros se simbolizan con la letra Z mayúscula y con dos rayas inclinadas, ¿ya? Y este símbolo que está aquí atrás, así, significa pertenece al conjunto de los números enteros, ¿ok? Entonces, ¿cómo leemos esta proposición que nos dan en números, en símbolos, ¿ya? Esta proposición que nos la dan en símbolos la podemos leer como 4.3 pertenece al conjunto de los números enteros. Y eso es falso porque los números enteros son, como su nombre lo dice, enteros, no tienen parte decimal. Es decir, los números enteros son todos los números positivos, todos los números negativos, ¿sí? Y el número 0, ¿sí? Pero enteros, es decir, que no tengan parte decimal. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, el 4 es positivo, 4.3 es positivo, ya, pero es un decimal, por lo tanto no pertenece al conjunto de los números enteros. Y esa proposición o ese enunciado es falso. Por eso ahí ponemos falso. 4.3 es un número racional, es decir, pertenece a otro conjunto de números, al conjunto de los números racionales, es decir, así. A Q, ¿ya? ¿Qué son los números racionales? Son los decimales y las fracciones, ¿sí? Que se pueden reducir, es decir, positivas ni negativas. Listo. Bien, ya hemos respondido a la primera pregunta, la primera proposición. Ya hemos determinado la veracidad de esta, o hemos respondido si es verdadero o falso esta proposición. Vamos con la siguiente, que es la literal B. Aquí tenemos el número, el número pi. Dice pi pertenece, o phi pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces, el phi, sabemos todos que por lo que hemos estudiado, el phi es un número irracional, es decir, pertenece a este conjunto, al conjunto de los números irracionales, ¿sí? Con un apóstrofe acá arriba, una Q con el apóstrofe arriba, significa números irracionales. Entonces esto es falso, no es verdadero, es falso, ya que es un número irracional, ya, y tiene infinitos números de cifras decimales, ¿sí? Eso es un número irracional, por lo tanto no es racional, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente, literal C. El literal C, que está acá, el literal C, vamos a ver el literal C inmediatamente, dice así, ¿ya? Dice 3 medios o 3 sobre 2 más 5,2 periódico, es decir, que aquí el 5,2 el 5,2 periódico significa que esto es un número que se repite infinitas veces. 2, 2, 2, 2, y se va con 2 y 2 y 2, puntos suspensivos, ¿verdad? Y va a seguir con el mismo 2, 2. Entonces, abreviándolo, quedaría así, 5,2 periódico exacto. Entonces, bien, entonces ahora analicemos el 3 dividido para 2, el 3 sobre 2, el 3, una fracción que tengo, 3 sobre 2, significa que yo voy a dividir el 3 para 2 y eso da 1.5. Dividiendo 3 para 2 me da 1.5. Y si yo le sumo a eso el 5.2 periódico,
¿sí? Esto me va a quedar, ¿sí?, como una suma de números racionales. ¿Por qué? Porque el 1.5 más 5.2, tanto el 1.5 como el 5.2 son números racionales. Y si yo sumo un número racional más otro número racional, obviamente la respuesta me tiene que dar un número racional, es decir, un número Q, un número racional, ¿ya? Positivo, ¿no? Pero acá en la proposición dice que no pertenece, es decir, no pertenece al conjunto de los números irracionales. Recuerden que los números irracionales se representan con la Q, con un apóstrofe, ¿no? Así. Y eso significa que son decimales infinitos, pero en este caso no lo son, ¿ya? No lo son, o sea, decimales no periódicos. Entonces, verdadero. Esto es verdadero desde el punto de vista del enunciado que nos dan, es decir, de esta proposición que está aquí. Es verdadero porque me está diciendo justamente que si yo sumo 3 sobre 2, o la división de 3 para 2, más 5,2 periódico, eso no me va a dar un valor que es irracional. Es decir, más bien es un número racional. Por lo tanto, es verdadero, porque se trata de la suma de dos números racionales y el resultado obviamente es un número racional. Correcto. Bien, vamos a continuar con el siguiente literal, el último. Dice Q intersección N, es decir, los números, aquí dice, los números racionales intersectados y cruzados con los números naturales, o la intersección de los números racionales con los números naturales me va a dar un número natural, ¿ya? Para esto vamos a recordar un poco el tema de los conjuntos. Por ejemplo, ¿qué es intersección? Si yo tengo un conjunto A, ¿ya?, y tengo otro conjunto B, representados así, de esa manera, la intersección es estos dos, en esta área donde los dos se conectan o se intersectan. Entonces, o se unen, ahí se intersectan o se cruzan. Entonces, observemos, los números racionales, ¿sí? Los números racionales, dentro del conjunto de los números tenemos el conjunto universo, que son los números reales, ¿verdad? Ya, dentro de ese conjunto de los números reales hay otro conjunto, o un subconjunto, que es el subconjunto de los números racionales, Q, los decimales y las fracciones. Dentro de ese conjunto hay otro subconjunto, que es el subconjunto de los números naturales, ¿sí? De los números enteros, primero de los números enteros, es decir, de Z. ¿Ya? ¿Y por qué, mister? Porque miren, si yo tengo un número entero, 3, yo lo puedo expresar como una fracción dividiéndolo para 1, ¿verdad? 3 sobre 1 también es 3. 3 sobre 1 es 3. ¿Listo? Entonces yo lo puedo expresar como una fracción. También, si yo digo 6, el 6 también yo lo puedo expresar como 12 dividido para 2, ¿verdad? Y 12 dividido para 2 me da 6. Por lo tanto, en los números enteros es un subconjunto, o está incluido dentro de los números racionales. Pero dentro de los enteros también hay otro subconjunto, y es el subconjunto de los números naturales, porque los números naturales son los enteros positivos sin incluir el 0, ¿no? Es decir, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales, como vemos aquí, es un subconjunto de los números racionales. Por lo tanto, la intersección de estos dos me dan números naturales, ¿sí? Se intersectan en la parte donde son naturales. ¿Listo? Por lo tanto, esto es verdadero. Es verdadero, ¿sí? Aquí está. Es verdadero porque los números naturales son un subconjunto, ¿sí?, de los números racionales. Bien, vamos a continuar con esta parte donde dice: marca con un X si el conjunto en mención es ordenado, denso y o numerable. Tenemos que tener claro qué significan estos términos, qué significa ordenado, qué significa denso y o numerable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer la información sobre las propiedades del conjunto de los números reales. Entonces, vamos a ir un ratito al libro, porque hay que investigar esto, ¿verdad? ¿Cuál es
son las propiedades del conjunto de los números reales, y según eso ver y definir en esta tabla, ¿sí?, cuáles son ordenados, cuáles son densos y cuáles son numerables. Bien, y aquí tenemos las propiedades, eso está en la página 64 del libro, ciertas propiedades de los números reales. Y podemos leer aquí, por ejemplo, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números reales, al igual que los conjuntos de los números naturales, enteros y racionales, es un conjunto ordenado, es decir, se puede establecer las relaciones de orden entre dos números reales. Es decir, yo puedo decir si un número natural comparado con otro número natural es mayor o menor que ese número. Es decir, ejemplo, si nosotros tenemos aquí, vamos a poner el número 4 y lo comparamos con el número 6, por ejemplo. Entonces, yo puedo establecer aquí una relación de orden porque yo puedo decir que el 4 es menor que el 6. Pero si yo pongo primero al 6 y después pongo al 4 y lo comparo entre el 6 y el 4, yo puedo decir que el 6 es mayor que el 4. Entonces, eso significa que es un conjunto ordenado, ¿sí?, que se puede establecer una relación de orden. Bien, vamos entonces a ver ahora, aquí tenemos que todos los conjuntos, todos los números de todos los conjuntos, tanto naturales, aquí vemos, ¿no?, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, de los irracionales y en general el conjunto de los números reales, todos estos conjuntos de números son ordenados, es decir, en todos ellos podemos establecer una relación de orden. Por eso ponemos X o un visto le podemos poner también así. Listo, vamos ahora a ver lo que significa denso. Ya, eso lo tenemos acá, ¿verdad? Vamos a borrar aquí que hicimos aquí. Listo, entonces veamos aquí. En el libro dice: el conjunto de los números reales no se puede contar, es decir, son infinitos, como en el caso de los números naturales, los enteros y los racionales, que son infinitamente numerables. ¿Ya? Al igual que los números racionales e irracionales, el conjunto de los números reales es denso. ¿Qué quiere decir esto? Que entre dos números reales consecutivos siempre se puede encontrar otro número real. No sucede lo mismo con los dos números enteros consecutivos. Entonces, son densos todos los números, o sea, el conjunto de los números reales es denso. Los números reales es denso. No así el conjunto de los números naturales, por ejemplo, ¿sí?, o los números enteros consecutivos. Veamos. Entonces, según esa definición, vamos a responder acá cuáles son densos. Son densos los números reales, los números irracionales y los números racionales. Los números enteros no. ¿Sí? Porque entre los números enteros yo tengo el 4 y luego del 4 sigue el 5, ¿verdad? Y luego del 5 sigue el 6. Eso se llama que el 5 es consecutivo con el 4 y el 6 es consecutivo del 5. Entre estos dos números, tomándolo como números enteros solamente, positivos, entre estos dos números enteros, entre estos números no puedo establecer un número intermedio. Se me salto directo desde el 4 al 5 y desde el 5 al 6. Por lo tanto, no son densos, ni los naturales ni los enteros. En cambio, en el conjunto de los números racionales, por ejemplo, yo puedo tener aquí el 4,5, ¿ya? Y el consecutivo podría ser el 4,6, ¿verdad? Un decimal más. Pero entre estos dos números puede ver el 4,51, ¿verdad? El 4,52, etcétera, etcétera, hasta llegar al 4,6. Entonces aquí sí se puede establecer, digamos, una densidad. Entonces son densos estos tres conjuntos, los racionales, irracionales y los reales. Y veamos qué significan numerables. Ya aquí está, ¿verdad? Aquí está. Aquí vamos a señalar, ya. Aquí, el conjunto de los números reales no se puede contar, como en el caso de los números naturales, enteros racionales, que son infinitamente numerables. ¿Sí? A ver, vamos a leer nuevamente. El conjunto de los números reales no se puede contar. O sea, nunca lo terminaremos de contar, eso es lo que quiere decir.
como en el caso de los números naturales, los enteros y los racionales, que son infinitamente numerables. Bien, entonces los números naturales, los números enteros y los números racionales son numerables, ¿sí? Es decir, que son distintos a los irracionales y los reales. Es decir, que tienen un principio y un fin. Por ejemplo, yo puedo establecer entre el 4 como número natural, desde el 4 hasta el 10, ¿ya? Y yo los puedo numerar 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Ya. Pero en cambio, en el conjunto de los números, irracionales no puedo hacer eso, ¿ya? Porque los números irracionales son infinitos decimales. Y como el números reales incluye a los números irracionales, por eso tampoco pueden ser numerables. Bien, y de esa manera hemos respondido o llenado la tabla que nos han solicitado. Bien, queridos estudiantes, nos veremos en una próxima ocasión. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Bendiciones a todos.